Gracias, Claudia Sheinbaum, por esta conversación de largo aliento. Al contrario, muchas gracias, Sabina. Recién publicaste en The Economist un artículo. ¿Lo escribiste directo en inglés? Sí, yo estudié 4 años en Estados Unidos, ahí hice mi tesis doctoral y ahí fue donde aprendí a hablar inglés. En Berkeley estuviste, ¿no? De la Sí, Universidad de California. estuve en un laboratorio nacional que se llama el Lawrence Berkeley National Laboratory. Mi tesis de doctorado, o mi doctorado es de la UNAM, pero los 4 años estuve ahí haciendo mi tesis. Fantástico lugar, ¿no? Berkeley Sí. es así, lo mejor de Estados Unidos, está lo liberal. Muy liberal, sí. Sí. En el artículo, Claudia, presumes de la vacunación en la Ciudad de México y con toda razón. Das estos datos. El 98% de los chilangos están ya vacunados, al menos con una dosis. Y 74% ya tienen el esquema completo, ya tienen sus dosis completas. Y ahora estamos al 95% de las 2 dosis. Y es de las mejores ciudades del mundo. Así es. Increíblemente en muchísimos países, ya no sé si llaman desarrollados o no, pero países del primer mundo o no, ciudades desarrolladas, yo no sé si dejaron de vacunar a sus hijos porque ya habían desaparecido las enfermedades o exactamente qué pasa, pero en la Ciudad de México hay un vínculo muy directo con la vacunación, entonces realmente no hubo personas que dijeran, o muy poquitas que dijeran yo no me vacuno por alguna razón. Bill Gates me quiere meter unos microchips y encenderlos en el 2024 y volverme zombie, Sí. ¿no? Que era lo... qué desgracia. Pero al principio de la vacunación hubieron unos días duros, de colas de 6 horas, bajo el sol, hubo un gran debate en las redes sociales al respecto, y la historia que se cuenta es que tú te arremangaste las mangas, juntaste un equipo de científicos expertos en tráfico y rediseñaste la vacunación. ¿Es cierta esta historia? No tanto. No tanto. La primera semana, bueno, desde el principio de la pandemia, un equipo de trabajo con científicos, sí, nos sentamos y con un área aquí de estadísticos que está en la Agencia Digital de Innovación Pública y le dimos seguimiento diario, hicimos nuestro propio modelo de epidemiológico de cómo iba a evolucionar la pandemia en la ciudad. En el caso de las vacunas, la primera manera en que decidimos vacunar era en muchos centros de vacunación. Entonces eran 70 centros de vacunación. Nos dimos cuenta que el grave problema era cómo distribuyes la vacuna muy temprano en la mañana a 70 centros, que la distribuye la Marina, la Sedena y la Guardia Nacional. Son las únicas que tienen esa atribución junto con las áreas de salud. Entonces tardó mucho en llegar la vacuna dispersa en 70 centros. Aún así acabamos la vacunación de Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalta en 5 días, a pesar de las colas y todo lo demás. Sí. Pero después decidimos que pues era una manera muy difícil y que era mejor los macrocentros de vacunación. Y ahí sí lo discutimos con la Sedena, Marina, Guardia Nacional y todo nuestro equipo de trabajo. Y de ahí decidimos que era mejor esta otra opción. Y en cuanto definimos los macrocentros de vacunación, pues ahí fue donde también al principio tuvimos algunos problemas y diario discutíamos qué problemas hay. Yo me fui a los centros de vacunación. Igual la primera semana fui a ver qué era lo que pasaba para poder tomar decisiones. Y así pues se fue mejorando día con día la vacunación y la participación de la ciudadanía, que también fue muy buena. ¿Y qué tanto te apoyas en tu educación científica para gobernar? Pues es inevitable. Yo que digo que soy amante de los datos, ¿no? Porque todo el tiempo estoy revisando números. Obviamente, pues con la sensibilidad social también de lo que significa no solamente ser jefa de gobierno, sino pues de haber estudiado en una escuela pública y de haber participado en política de diferentes maneras y la concepción que nosotros tenemos de... Yo les digo a los compañeros que hay que gobernar como ciudadanos, porque nunca se te debe olvidar que cuando sales de tu casa no está prendida la luminaria, hay un bache para poder gobernar de esa manera, resolviendo y viendo la ciudad como ciudadanos. Pero obviamente como científica pues tienes una deformación profesional en donde para mí pues sí es muy importante estar viendo los números. Y en el caso de la pandemia, pues de hecho la modelación de la forma de vacunación pues yo la hice desde la computadora, ¿no?
Entonces, y de ahí pues vino lo demás. Sí, Angela Merkel decía que le dicen que es muy silenciosa. Lo que pasa es que está recibiendo datos y datos y datos y también distinguiendo cuáles son los datos verídicos y cuáles son los datos deformados por el interés de ciertas facciones políticas. Sí es una manera distinta de gobernar, atenta a la realidad. Pues yo creo que todo el mundo tenemos nuestras, lo positivo y lo negativo de alguna profesión, ¿no? Si estudias, si eres politólogo, pues tendrás tus ventajas y tus desventajas estando en un puesto de elección popular. Si eres física como yo, ingeniera después, pues obviamente tienes pues tus cosas positivas y tus cosas negativas, pero en mi caso, pues sí yo creo que son dos temas importantes de la deformación, digo, de formación profesional que uno tiene. Uno sí son los datos. Yo todos los días en la mañana sigo recibiendo en mi teléfono cuántas personas entran a hospitales, cuántas personas fallecieron, cuántas personas se dieron de alta, la gráfica del COVID desde el primer día de la pandemia hasta el último día, y tenemos un equipo de trabajo que está haciendo eso. Entonces, claro que cuando tienes esa información, pues actúas, se te prenden los focos si es que hay algún problema o no. Y me imagino que también, más allá de la vacunación, en la gestión pública también usas este método de recibir datos, ver los patrones. Recibir información, aunque en otros temas pues también requieres muchísima sensibilidad, ¿no? Porque como esto es, pues no solamente es ver el problema de distribución de la vacuna, sino ir al lugar para saber realmente qué es lo que está pasando y escuchar de la gente cuál es el problema. Y tú estudiaste ingeniería en energía. Así es. Bueno, yo estudié física en la licenciatura y después maestría y doctorado en ingeniería en energía. Tú dices de formación, yo le tengo mucho más confianza a los científicos que a los políticos. ¿Tú no? Pues yo creo que quien a veces se minimiza, también depende de qué políticos, ¿verdad? Pero a veces pienso yo, estando en un puesto como en el que estoy, que a veces se minimiza mucho a la política. Y también es muy importante la experiencia política en muchos temas, ¿no? Claro que, repito, cada quien tiene su formación, pero creo que la política desde la perspectiva de la buena política y pues aquella persona que se ha dedicado a la política y tiene cierta sensibilidad, pues también no todo es malo, al contrario, hay cosas muy buenas de la política y particularmente la construcción de políticas públicas, ¿no? Se habla de que tienes asesores científicos, estar representada la ciencia. Y también se dice, un prejuicio en tu contra, es que eres muy buena operadora, pero que el asunto político padeces las ceremonias de la política, los mítines, los acuerdos, las cenas, los desayunos, todo eso de cómo se hace la política. No, digamos, por ejemplo, a mí las asambleas Sí. con la ciudadanía las disfruto. ¿De veras? Enormemente. Mis audiencias públicas también. Claro que hay historias que te jalan el corazón y te quedas con acongojamiento, ¿no? Por la situación que viven algunas familias en la ciudad. Pero yo disfruto mucho el contacto con la ciudadanía, muchísimo. Y las asambleas, pues yo también vengo de la Facultad de Ciencias. Entonces las asambleas son esas interminables en donde todo el mundo quiere hablar. Sí, bueno. Quizá, aunque no lo crean, soy bastante tímida, entonces ya la parte más de relaciones sociales a veces me cuesta más trabajo, pero más no por científica, sino más por una característica personal, ¿no? Pero el contacto con la gente yo lo disfruto. No lo disfruto, sino pues te llena, es parte de lo que eres. ¿Y los políticos? Pues también depende de qué políticos. ¿De cuáles? Pero hay mucho que aprender también de la política, ¿no? Yo creo que, claro que está muy desprestigiado pues, por la corrupción que ha habido históricamente en nuestro país también, pero hay una parte pues, que es muy importante en el trabajo que uno hace. Le dijiste a la alcalde de Cuauhtémoc, de la alcaldía Cuauhtémoc, que le veta su proyecto de techar un corredor de la zona rosa con un cielo de focos LEDs. ¿Tienes autoridad de vetarle el proyecto tú?
Sí, tiene que haber permiso del gobierno de la ciudad, porque además lo que ella quería pues era llenarlo de anuncios, ¿no? O sea, no solamente era un proyecto, digamos, particular en la zona, que claro que las alcaldías tienen atribuciones, pero el tema pues de llenar de anuncios una zona como la zona rosa, pues a mí no me parece que... Además, pues está en la Constitución que una parte es de las alcaldías, pero otra parte es del gobierno de la ciudad. Y lo llamaste privatizar. Y dijiste, nosotros no hacemos eso. Pues Nosotros no es que privatizamos. lo que ella estaba planteando era un poco el modelo que hizo Mancera para Avenida Chapultepec, que tuvo además mucha oposición de la ciudadanía, en donde se quería privatizar el espacio público, convertirlo en una plaza comercial, y eso era pues el rescate de Avenida Chapultepec. Nosotros hicimos el rescate de Avenida Chapultepec con puro recurso público, nomás quitando la corrupción y destinando los recursos a donde se requiere. O sea, todos estos proyectos de privatización alegaban que no había dinero y que se necesitaban empresarios, o sea, se necesitaba privatizar porque no había dinero. ¿Tú encuentras que eso es falso? Sí, y además creo que tiene, o sea, yo creo que la inversión privada es necesaria en la ciudad, ¿no? Jamás pensaría que el gobierno lo tiene todo. El asunto es si la obra pública y las mejoras del espacio público lo tienen que hacer los privados. Y yo creo que hay recursos para poderlos hacer y además pues tiene enormes riesgos si se privatiza el espacio público, ¿no? Sobre todo que en algún momento vas a tener que pagar por entrar, porque si no, ¿cómo? Sí. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos, y desde hace mucho tiempo estaba privatizado el Parque Ecológico de Xochimilco y se pagaba para entrar. Y supuestamente el pagar para entrar iba a permitir que el parque estuviera en buenas condiciones. Y lo cierto es que se fue deteriorando a unos niveles terribles. Y nosotros lo desprivatizamos y ahora el Parque Ecológico, pues hicimos inversión pública y es realmente la recuperación, pues casi de la ciudad de Los Lagos en un pedacito de ciudad. Y lo que sí hace esta izquierda que está gobernando es estatizar. Digo, estamos en la contrarreforma eléctrica, se está regresando al Estado. ¿Qué más se necesita estatizar en México? Pero no se está, desde mi perspectiva, no se está estatizando. Me parece que lo que hubo fue un exceso del modelo neoliberal, de que los privados iban a resolver todo en la economía y que la privatización iba a resolver solita los problemas y que el Estado pues solamente tenía que ser un ente regulador. Y hoy lo que se está recuperando pues es la rectoría del Estado en muchas funciones. Eso no quiere decir que la iniciativa privada, repito, no tenga un papel y tiene un papel fundamental, pero particularmente yo creo en el sector energético sí es fundamental tener un Pemex fuerte y una Comisión Federal de Electricidad fuerte, para todos, desde el más pobre hasta el más rico. Es importante la soberanía energética y particularmente en México, donde el sistema interconectado es nacional, con excepción de la península de Baja California, que en algún momento debería de interconectarse, es fundamental que la rectoría de eso la lleve el Estado y como está planteado el 46% pues será generado de manera privada y tendrá que vincularse con Comisión Federal. Me llama la atención tu expresión, un exceso del neoliberalismo. Y me recuerda lo que dijo Krugman, el Premio Nobel de Economía, que decía, es que yo fui neoliberal. Al principio del siglo XXI, yo decía, sí, hay un exceso de estatismo, necesitamos mover más la economía, meter más a la gente, sí, los privados tienen estas virtudes. Y dice, más o menos 15 años después, dije, ya. Y empezó el exceso del neoliberalismo. ¿Tú dónde cifras en México ese momento en donde el neoliberalismo se pasó la barda? Pues es que aquí el neoliberalismo estuvo muy ligado a la corrupción. O sea, el problema es que, o sea, por ejemplo, el tema de las grandes privatizaciones que se hicieron en la época de Salinas, en donde se convirtió de monopolio estatal, que desde mi perspectiva no es monopolio cuando es del Estado, porque finalmente el Estado nos representa a todos, a un monopolio privado. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué ventajas hay de monopolio a monopolio? Cuando supuestamente el neoliberalismo lo que busca es la competencia del mercado. Sí. Y ahí pues se malbarataron muchísimas empresas públicas, ¿no? Entonces, en México pues tiene esa característica. Ahora, yo creo que a nivel planetario, el neoliberalismo tiene su gran crisis en la crisis del 2008, ¿no? Y Con ahí la caída de Wall Street y después... Y ahí es donde en el 2008 se dice, a ver, perdón, ni los bancos funcionan adecuadamente
con estos esquemas que se dieron pues de sobreoferta de hipotecas a través de mecanismos que generaron los propios bancos, y ahí fue donde en la quiebra dijeron, no, pues esto no funciona como ecuaciones diferenciales, hay muchas otras cosas que están involucradas. Pero no corrigieron. En México no se corrigió. En México no se corrigió, se mantuvo el modelo, se privatizaron más cosas y además con grandes excesos. Pues ahí está Overdredge y todo lo que significó el etileno en México, que fue pues una corrupción tremenda, con el discurso de que era mejor lo privado que lo público, ¿no? Claro, Entonces, y siguió el discurso. Ahora vamos a privatizar todo el petróleo. Sí, fíjate, yo que me dedico bueno, en la academia, yo algunos estudiantes de doctorado que tenía yo que tenían la posibilidad de irse fuera un tiempo a tener un año de estancia, algunos estudiantes se fueron a Dinamarca, pues te estoy hablando del 2012, 13 por ahí, y ya entonces se hablaba de la planificación del Estado en la economía en estos países, o sea, recuperaron esa parte fundamental. Sí. Igual en las universidades más neoliberales, pero no bajó a la política, sino ahorita está bajando. Tenemos que hacer un corte y luego de una pausa te voy a preguntar, lo primero, si eres feminista. Sí. Y muchas veces el feminismo se le olvidan las mujeres indígenas y se les olvidan las más pobres de las pobres, que son las que más desigualdades en todos sentidos viven. Entonces, desde mi perspectiva, claro que soy feminista, soy ambientalista, pero también soy una mujer que piensa que la cuarta transformación es la vía en donde tenemos que seguir abundando y profundizando, o no sé si profundizando, continuando, para que haya un proyecto de nación distinto. Claudia Sheinbaum, gracias por esta conversación. Gracias. ¿Eres feminista? Soy feminista en el sentido de Angela Davis o Angela Davis, que decía que hay que reconocer a las mujeres como personas, en ese sentido más básico, y con todos sus derechos, obviamente derechos humanos asociados a las mujeres. Yo de chica, mi madre, muy amiga de Marta Acevedo, una de las primeras feministas en México, recibíamos la revista FEM, entonces desde chica leía, entonces soy feminista. Soy ambientalista también. Ahora, lo que creo yo es que no se puede aislar el feminismo, el ambientalismo de un proyecto de nación. Creo que tiene que estar la mujer y sus derechos en el proyecto de nación, pero aislar solamente los derechos de la mujer, alejado de un proyecto de nación y de las grandes desigualdades que en muchos sentidos vive México, es un error. Entonces, por eso yo siempre he planteado, no se puede pensar en un proyecto de ciudad sin las mujeres, pero es un proyecto de ciudad y es un proyecto de nación. Ahora, hay una izquierda que reconoce una sola desigualdad, la de pobres, ricos. El feminismo reconoce otra desigualdad que convive con la primera, que es mujeres, hombres. Y para esa izquierda, hay una izquierda que dice, entonces el feminismo es un distractor. ¿Para ti está siendo un distractor en México? Yo lo que creo es que más que como tú lo visualizas, es más bien que no podemos aislar las luchas, sino que todo es parte de una misma lucha. Entonces, no solamente es un asunto de ricos y pobres o de las grandes desigualdades sociales, sino que el clasismo, el racismo, el machismo son parte de una sociedad que promueve las desigualdades. Qué interesante. ¿Y cómo abordas el combate a esas desigualdades? Por cierto, en tu artículo de The Economist hablas de las desigualdades. Me llamó mucho la atención. ¿Cómo abordas holísticamente las desigualdades? Pues tiene que haber políticas en todos sentidos. Es decir, la igualdad sustantiva de la mujer pues tiene que ser parte de un proyecto de nación. El mejorar el medio ambiente tiene que ser parte de un proyecto de nación.
Hace poco tuve una entrevista sobre cambio climático, ¿no? Y me decían, bueno, es que el cambio climático, pues sí, pero también las desigualdades sociales. Tú no puedes aislar el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero como si se resolvieran solas independientemente de una sociedad mundial que tiene más de 700 millones de pobres. Y en este caso pienso lo mismo. Tampoco puedes decir hay que obviar el tema de las... Como en las épocas de la izquierda de hace muchísimos años que decían, eso lo vemos después. No, Claro, no. por lo pronto tráiganos el café. Sí, no, mientras... Exacto. No, es parte de lo mismo. Y creo que ese es... no es parte de lo mismo, es parte de la lucha que tenemos que dar. Pero no podemos aislar el tema de las mujeres sin considerar las grandes desigualdades. Por eso, por ejemplo, ahora cuando planteamos la idea de que la estatua de Colón se fuera a otro lado, del monumento de Colón, y ahí ¿a quién colocamos? Y yo dije, pues a una mujer indígena, ¿no? Porque representa muchas cosas, particularmente a las mujeres que nunca han tenido voz. Y muchas veces el feminismo se le olvidan las mujeres indígenas y se les olvidan las más pobres de las pobres, que son las que más desigualdades en todos sentidos viven. Entonces, desde mi perspectiva, claro que soy feminista, soy ambientalista, pero también soy una mujer que piensa que la cuarta transformación es la vía en donde tenemos que seguir abundando y profundizando, o no sé si profundizando, continuando para que haya un proyecto de nación distinto. Déjame detenerme un poco más en el feminismo. México es vanguardia feminista en el mundo. Tenemos como ningún otro país legisladores, legisladoras, ministras, la mitad del gabinete de ministras, gobernadoras, no sé cuántas, pero son casi la mitad. Bueno, no somos 7 nada más, de 32. Ajá. Ah, mira, se ven mucho, se ven mucho. Pero lo que las mujeres que no somos políticas estamos aguardando con impaciencia es que termine de bajar el feminismo de las políticas a la política pública. Y en ese sentido te pregunto, ¿cómo combatir la violencia atroz contra las mujeres en México? ¿Cuál es la política pública que puede erradicar eso? Pues es que desde mi perspectiva, a ver, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿No? Nosotros diseñamos, yo decidí declarar la alerta de género en la Ciudad de México, eso ya es un reconocimiento de la violencia que se vive en la ciudad, y elaborar 11 puntos claves para poder atender, desde cambios en la legislación, por ejemplo, la ciudad es vanguardia en donde dijimos, sí hay que hacer refugios para mujeres maltratadas, pero tenemos que darle el derecho a la mujer de quedarse en su casa. ¿Por qué tiene que salirse de su casa si es maltratada? Entonces, hicimos una ley en donde independientemente de la propiedad de la casa, se le da el derecho a la mujer de quedarse en la casa. Aunque sea la propiedad del hombre. Aunque sea la propiedad del hombre. Y él se tiene por un que ir. asunto de violencia y él se tiene que ir. Es algo de mucha vanguardia. Sí. Estamos haciendo un banco de ADN precisamente para agresores sexuales, porque muchas veces una parte de la agresión sexual, o la gran mayoría, se da de personas conocidas y de familiares, que es terrible. Aunque la agresión sexual pues es desde el acoso hasta la violación y ya el feminicidio, que es lo más terrible, ¿no? Generamos un esquema, por ejemplo, junto con la fiscal, para que la flagrancia, que es cuando el policía tiene derecho a detener a una persona, se hiciera continuada. Normalmente un feminicidio ocurre en la gran mayoría de los casos por la expareja, por la pareja. Entonces, ¿qué quiere decir la flagrancia continuada? De que si en el momento la familia le dice, pues es que nosotros tenemos todos estos antecedentes de que venía siendo amenazada por su expareja, eso permite que se haga una flagrancia continuada y se detiene a la persona. Entonces, las detenciones en feminicidio han aumentado en 300% desde que entramos nosotros. Hay algunos temas de eso. Tenemos 27 centros de atención a las mujeres, 4 centros de justicia, en donde se da desde apoyo psicológico hasta apoyo económico en caso de necesitarlo. Ahora, yo creo que hay una parte fundamental que no hemos acabado de atender y que creo que no solamente es responsabilidad del gobierno, sino de una atención que tiene que ver más con una cultura machista que hay en nuestra sociedad.
y en donde se hace como normal las distintas violencias hacia las mujeres, incluidas hasta la psicológica. Claro, claro, pero sí es verdad que si los feminicidios, si los asesinos van a dar a la cárcel, muchos que hubieran matado a su pareja se abstendrían. Sí. ¿No? Mientras el promedio era 98% de impunidad, Sí. ¿no? De los feminicidios. Todavía hay, pero la verdad es que hemos avanzado mucho en eso. Y la otra parte importante que se trabaja en las lunas y en un programa que hicimos en donde tenemos las mujeres abogadas en cada ministerio público. Entonces, una mujer que llega al ministerio público, claro que se ha dado capacitación a los MPs y demás, pero se requiere mucho más. Entonces, lo que hicimos fue poner una mujer donde la mujer violentada llega primero con una mujer abogada y ella la acompaña a poner la denuncia en el Ministerio hace Público una para que enorme haya diferencia, ¿no? continuidad. Y la otra es atender la violencia feminicida previamente. Entonces, por eso, además, las mujeres que son víctimas de violencia acudan a las lunas. Hay también pueden llamar a Locatel, hay una línea especial en el 911 también. Pero acudan a las lunas porque se ve el nivel de violencia y se les da los apoyos que se requieren, inclusive atender previamente para que no llegue a un nivel pues ya de asesinato, de feminicidio. Claudia, en la marcha feminista del 8 de marzo del 2020, tu gobierno encerró el Palacio Nacional en una barda de metal. Esto fue el símbolo. La prensa lo puso en todas las primeras planas. ¿Qué piensas a la distancia de, ya van a ser casi 2 años? ¿Fue un error encerrar al Palacio Nacional? Bueno, fue ahora, en el 21 de este año. ¿Fue en el 21? En el 8 de marzo del 21. Sí, perdón. A ver, digamos, yo como jefa de gobierno soy feminista, tengo que atender a las mujeres. ¿Qué pienso también? Que las movilizaciones deben ser pacíficas, esa es mi convicción, siempre ha sido mi convicción. ¿Qué problema nosotros tenemos? Y sí es importante reconocerlo. Las mujeres policías no pueden aguantar cualquier cosa. O sea, ese 8 de marzo les prendieron fuego. Entonces, ¿qué decimos nosotros? A ver, frente a estas manifestaciones violentas, ¿qué hacemos? Pues que se rompa Palacio Nacional, que entren violentamente, que quemen. No, pues también es mi responsabilidad como jefa de gobierno proteger. Haber habido manifestaciones feministas, digo yo entre comillas, que queman librerías. Para mí eso es fascismo, discúlpame. O sea, yo no puedo justificar que por una situación feminista se quemen librerías en la Ciudad de México. O sea, no es cierto que por haber sido violentada tengas derecho a violentar y a ejercer la violencia, porque entonces, igual que las mujeres, a cualquier sector de la población, como los indígenas han sido violentados, tienen todo el derecho. Como hombres que han sido violentados sexualmente, también tienen todo el derecho de violentar. Entonces, tiene que haber límites y límites que ponen la autoridad sin reprimir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues ponemos vallas a los monumentos históricos. Ahora, creo que se dio dentro de una narrativa, yo no sé si corregir la narrativa lo hubiera evitado. Es un problema que tenemos que lidiar el movimiento feminista, el ala violenta. Pero ciertamente sí se dio dentro de una narrativa donde el presidente López Obrador decía, es un distractor el feminismo, son conservadoras. Es decir, la sensación de las chavas, porque son sobre todo las chavas las que toman bombas molotov y las tiran y golpean a las policías, ellas entendieron que el gobierno federal era su enemigo. Esa fue la lectura. Entonces llegan y llegan a la casa del enemigo y ven el muro y mira, creo que la solución, no sé qué te parece, a mí me pareció genial la solución que le dieron, que lo volvieron un memorial de mujeres asesinadas. Creo que la transformación artística fue muy afortunada. Pero, a ver, tú tienes un presidente que es el primero que tiene un gabinete paritario. Así es. Tienes un presidente que tiene a una de las feministas más reconocidas en el Instituto de la Mujer. Por poner algunos ejemplos.
Suponte de todas maneras que no estás de acuerdo con el discurso del presidente. ¿Eso te justifica una bomba molotov? O sea, Mira, yo siento que la confrontación... pregunto, ¿no? Porque entonces, pues, a ver, que todas las manifestaciones de la derecha que esté en contra de lo que dice el presidente todos los días, pues que también avienten bombas molotov. Entonces, Sí. la gran pregunta aquí es si el feminismo está asociado a la violencia, y desde mi perspectiva, el feminismo se está aislando, inclusive discursivamente, frente a la sociedad, al dar la oportunidad y al no condenar la violencia, porque yo condeno la violencia que ejercen contra las policías de la Ciudad de México. Claro que pueden tener razón en las consignas que dicen, pero los métodos, me parece que si justificamos esos métodos, los justificamos en cualquier sentido. Y lo mejor de este país, nos guste o no lo que dice el presidente, que yo estoy de acuerdo, es que hay libertad de expresión y hay libertad de manifestación. Claudia, entro en este tema, insisto en el tema, porque viene el 8 de marzo y vendrá el 8 de marzo y, ya está, y será aún más nutrida. Ya se está volviendo una ceremonia de las mujeres en este país. Entonces, yo me pregunto si recibir la marcha feminista con un zócalo, bueno, voy a inventar, pintado de rosa mexicano y diciendo México feminista, ¿cambiaría el resultado? Yo apuesto que sí. Puede ser, y lo reconozco tu observación y vemos la manera. Y quizá la valla no es la mejor forma, pero yo tengo que proteger a las mujeres policías. Yo no le puedo decir a las mujeres policías, ponte ahí con tu escudo, no importa si te avientan una bomba molotov, que lo hacen, ¿eh? Y nadie la reconoce, muy poca gente la reconoce. Cuando son mujeres que muy probablemente viven violencias peores que las que viven muchas de las manifestantes. Sí, sí. Entonces, es cierto, a lo mejor tenemos que buscar otros esquemas, pero yo creo que entre todos tenemos que decir movilizaciones pacíficas. A mí me parece que el presidente se educó en esa izquierda donde la retórica era la lucha de clases es la lucha y lo demás es un distractor, y de ahí derivan todos sus comentarios sobre las feministas. Sin embargo, parece estar muy de acuerdo en que tú seas precandidata a la presidencia, que cambies la Estatua de Colón de Avenida Reforma por la imagen de una mujer indígena y que asistas a la toma de cada gobernadora mujer de la República. ¿Has hablado tú con López Obrador de feminismo? Sí, y yo creo que coincidimos en esto que digo, él tiene sus maneras de expresarlo, yo tengo mis maneras de expresarlo, otras personas. Pero quienes participamos de este movimiento, que es un movimiento muy amplio, porque también hay en Morena personas que a lo mejor piensan del aborto de una manera y otras que pensamos de otra manera, y es un movimiento amplio. Pero todos estamos de acuerdo en la igualdad de la mujer y en que tenemos que procurar la igualdad sustantiva de la mujer. ¿No es un tema que le molesta al presidente? No, yo creo que no. Pues si no, su gabinete no sería la mitad mujeres y la mitad hombres, y tendría puros hombres en el gabinete. Pero da la impresión que el presidente dice eso es el feminismo, ya les di la mitad del gabinete, ¿qué más quieren? No, y yo creo que ¿qué no. más quieren? O sea, es política pública pro mujer, donde se erradique la desigualdad. ¿Cómo lo veo yo? Que es justamente como empezamos la conversación en este bloque, es la lucha de las mujeres es parte de una lucha por la transformación del país. Entonces, cuando, por lo menos así lo visualizo yo, obviamente, pues no es que yo esté interpretando todo lo que dice el presidente, pero yo lo visualizo así. Cuando tu asunto es exclusivamente ambientalista, vamos a cambiar el tema de mujer. Ambientalista. Entonces, hay personas que dicen, pues hay que ponerle valor a todos los recursos naturales y así resolvemos el problema. Valor económico. Sí. Y el problema es que no se conserva la naturaleza porque no tiene valor económico. Y entonces el neoliberalismo ya resolvió el problema ambiental, claro, cuando a mí me parece que lo ambiental es parte de un cambio sustantivo del país. De igual las mujeres o igual otros movimientos que luchan por igualdades sustantivas o que luchan por un medio ambiente sano. Entonces, en esa perspectiva lo visualizo yo. Obviamente, pues el presidente
tendrá que decir la manera en que lo diga. Ahora, yo estoy convencida que la Cuarta Transformación, las mujeres son una parte sustantiva y la igualdad sustantiva de las mujeres en todos sus sentidos es parte de esta transformación. Claudia, hagamos un corte y nos vamos al tercer bloque después de una pequeña pausa. Claudia, ¿le tienes miedo a tus adversarios políticos? Concreto, ¿le tienes miedo a la revisión exhaustiva que le van a dar a tu vida privada y pública de aquí al 2024? No, miedo no. ¿No? Miedo no. Pero sí molesta cuando hay... cuando se mete con la familia injustamente, pues claro que Cuando se uno, metieron con tu hija. pues sí. Claudia, gracias por esta conversación. ¿En qué te pareces a López Obrador y en qué eres distinto? Bueno, pues coincidimos en un proyecto de nación, llevamos muchos años luchando juntos. 18. Vivimos, pues 20, digamos, desde 2021. Claro que desde antes yo había sido parte, pero no protagónicamente, desde que fui secretaria de Medio Ambiente con él, desde ahí pues fue, digamos, más directa mi participación y lo conocí personalmente. Coincidimos en un proyecto de nación, hemos estado juntos con muchos otros y otras en las buenas y en las malas, en las difíciles. Hoy como parte ya, él como presidente, yo como jefa de gobierno. Entonces coincidimos en la mayor parte de lo que nosotros visualizamos como un proyecto de nación que tiene que seguir adelante. Él nació en Macuspana, yo nací en la Ciudad de México. Él es hombre, yo soy mujer. Él estudió ciencia política o administración pública, yo estudié física. Entonces, pues obviamente tenemos experiencias de vida distintas y visualizamos cosas diferentes. Cuando se planteó en la pandemia que yo usaba cubrebocas y él decía que no, el cubrebocas, entonces yo decía, pues él piensa eso, yo pienso algo distinto, pero ¿Eso se no por vale? eso, pues claro que se vale, pero no por eso significa que ahora hay un rompimiento político con López Obrador, ni mucho menos, porque un cubrebocas no va a distanciar lo que hemos luchado por tanto tiempo por nuestro país. Entonces, puede haber ciertas diferencias, pero en general la visualización del proyecto, pues yo estoy de acuerdo con el proyecto que plantea el presidente y los grandes proyectos que ha planteado para el país, ¿no? Ahora, a mí me llamó mucha la atención en tu artículo de The Economist cuando hablas del welfare, ¿no? Del estado de bienestar. Y sinceramente yo he estado esperando estos 3 años de la 4T que se hable del estado de bienestar, porque creo que cuando la izquierda asume la democracia, su misión se convierte en el estado de bienestar. Creo que este primer sexenio de la izquierda, fíjate el optimismo, el primer sexenio de la izquierda es desmontar el sistema neoliberal, pero después hay que construir. Y entonces me llamó mucho la atención lo que dices del welfare y te expandes en lo que es el estado de bienestar. Explícame qué estado de bienestar ves en México. Bueno, si tú te fijas, los programas del gobierno de México se llaman los programas de bienestar. ¿Por qué se llaman los programas de bienestar? Porque se está reconstruyendo el estado de bienestar en nuestro país. ¿Son hospitales? Bueno, empecemos por la educación. Por la educación, sí. O sea, durante muchos años dejó de invertirse en educación pública. Se hizo la famosa mal llamada reforma educativa, que era en realidad una reforma laboral. Lo primero que hace el presidente es echar para atrás esa reforma educativa y reconstruir sobre la base de que son las maestras y maestros de educación pública el eje fundamental de la educación y replantearnos y revalorarlos como tal. Eso es un cambio sustantivo. Lo que pasa es que han pasado tantas cosas que luego eso se nos olvida. El programa de becas que tiene para niños, niñas o jóvenes más desprotegidos o más pobres de nuestro país, pues lo que está diciendo es, a aquellos que menos tienen les estoy dando toda la posibilidad para que realmente puedan llegar a donde quieren llegar. Hay el programa de prepa
que hizo Marcelo Ebrard en la ciudad, universal, hoy es universal en todo el país. Todos los estudiantes que van a escuela pública de preparatoria tienen una beca universal. Pues eso es reconstruir, y mira que Vasconcelos no era precisamente de izquierda, pero es el planteamiento de una Secretaría de Educación Pública que pone en el centro la educación pública, estas universidades que está haciendo Benito Juárez en los lugares más apartados para que haya oportunidad de estudiar. Salud, claro que nos pegó la pandemia pues, de una manera fuertísima en donde se tuvo que atender la pandemia. Tú lo tomas como una oportunidad, o sea, que la pandemia apresuró el proceso de aumentar el número de camas en hospitales en la Ciudad de México. Así es, y sobre todo de poner en el centro la salud pública. O sea, recuerda que pues se trató de privatizar el IMSS, el ISSSTE todavía tiene muchísimos problemas, se trató de privatizar. Y hoy el eje fundamental es cómo fortalecemos la salud pública, pasar del seguro popular que atendía unas cuantas enfermedades a un sistema de salud pública que atienda todas las enfermedades y que llegue a los medicamentos gratuitos, que ha tenido problemas de abastecimiento, pero es una concepción muy distinta de atender al pobre unas cuantas enfermedades, otras no, porque pues esas no son de pobres, o quién sabe, a lo mejor las tendrás que pagar. No, aquí lo que estamos buscando es un sistema de salud pública desde la prevención hasta la atención, desde la cuna hasta la tumba. Ese es un sistema de bienestar, el programa de vivienda, lo que significa la pensión a adultos mayores. Es decir, se están destinando recursos públicos como nunca antes se habían destinado a reconstruir un estado de bienestar que prácticamente el neoliberalismo en México había querido acabar, que en mucho no se acabó por los movimientos de resistencia que hubo. A mí me tocó aquel donde quisieron privatizar la UNAM y no nos dejamos que se privatizara la UNAM. A mí me tocó cuando trataron de privatizar los teatros del Seguro Social, me pidieron mi opinión y que si iba a haber compradores, les dije, las tiendas Zara y Electra y Walmart van a enloquecer, estaban entusiasmados, pero salió la comunidad teatral. Digo, se los dije, lo tratarán ustedes de hacer, saldrá la comunidad artística y se plantarán frente a ustedes y no se moverán de la entrada del Seguro Social, cosa que sucedió. Entonces desistieron, dijeron, qué terca es la gente, ¿no? Que no se deja privatizar sus teatros. Pero ¿qué más toca? Aparte, salud, educación, transportación, vivienda. Si uno visualiza, yo por eso digo que la Ciudad de México es una ciudad de derechos y tiene que seguir siendo una ciudad de derechos, porque en lo urbano, para mí el espacio público es un derecho. No puede ser que en la Ciudad de México tengas que pagar por entrar a un espacio público o acaben siendo las tiendas departamentales el único lugar para pasear en la ciudad. ¿Los segundos pisos que cuestan? Los ¿Deberían dejar de costar? Pues no se puede en este momento porque rescatar eso pues sería imposible. Pero sobre todo lo que significa el transporte público, que claro que hay que pagarlo porque tiene que haber mantenimiento y no todo es público, una parte también es concesiones, pero finalmente es la concesión del Estado, del gobierno de la ciudad. Y la otra parte muy importante que lo ha dicho el presidente López Obrador y creo que es fundamental, y es más, hasta la derecha en algún momento lo decía, que el Estado estaba secuestrado por un grupo económico privilegiado que representaba menos del 1% de la población. Y sí. La reforma que representó la separación entre la Iglesia y el Estado, pues hoy lo que está representando es la separación entre los grandes poderes económicos y el Estado, como un estado de bienestar. Y hablando de eso, la corrupción, en tu artículo dice que se ha acabado la corrupción en el gobierno de la Ciudad de México. Claudia, yo no entiendo cómo se pudo haber acabado, no veo los controles. ¿Cuáles son los controles para que se haya acabado? Federalmente no se ha acabado la corrupción, eso es clarísimo. Y en la ciudad hay muchas áreas pero se acabó en la parte de arriba. Es decir, ya no hay un jefe de gobierno, una jefa de gobierno que esté dedicado a ver de dónde saca y cómo saca para su beneficio personal. ¿Tus funcionarios no los vamos a descubrir en el 2024 con casas en Valle de Bravo? Pues hay una Contraloría que está permanente revisando, aquí hay un sistema anticorrupción, pero sobre todo pues es estar muy pendiente de lo que dice la ciudadanía y dónde está. Entonces, áreas donde, por ejemplo,
Yo me reúno desde con desarrolladores inmobiliarios en reuniones generales, normalmente no lo hago individualmente, hasta en audiencia pública. Y si me dicen, oye, en esta área todavía sigue habiendo corrupción, pues de inmediato pido la intervención de la Contraloría, se mueve a la gente y se hacen las auditorías y lo que Entonces se tú tiene que dices hacer. en el primer nivel de gobierno, afirmas que no hay corrupción. Pues, y si no, que se denuncie y que no lo denuncien, y si saben de algún lugar en donde está ocurriendo, pero por lo menos la visión pública es completamente distinta, no llegamos a robar, eso está por encima de todo. Y puede ser que en muchas otras áreas del gobierno abajo todavía siga habiendo la solicitud en ventanilla, por eso estamos tratando de digitalizar al máximo la mayor parte de los servicios, para que no tenga que haber la relación ventanilla de una persona que se quiera pasar de viva. Y la delación anónima, porque seguro la gente que quiere delatar al señor que le dio una mordida en ventanilla, dice, ¿cómo le hago? Sí, y ahí yo tengo un sistema de atención ciudadana que ahí están los correos, los teléfonos, etcétera, para la detección, y quizá tengamos que abundar más, ¿no? Pero lo que es cierto es que ya no hay una concepción de un gobierno que llega a ver cómo saca recursos públicos para beneficios privados. Claudia, ¿le tienes miedo a tus adversarios políticos? Concreto, ¿le tienes miedo a la revisión exhaustiva que le van a dar a tu vida privada y pública de aquí al 2024? No, miedo no. No. Miedo no. Pero sí molesta cuando hay cuando se mete con la familia injustamente, pues claro que Cuando se uno, metieron con tu hija. pues sí, cuando era totalmente injusto, porque ella, que además pues, lo hicieron de manera muy tramposa, como si ella hubiera recibido más recursos de lo que recibe cualquier becario del CONACYT que se haya ido a estudiar fuera, ¿no? Entonces ella, por su propio esfuerzo, y además ni siquiera estábamos en el gobierno, obtuvo una beca de CONACYT como muchos otros estudiantes. Entonces, esas cosas injustas probablemente ocurran, no le tengo miedo, sino más bien hay que tener la fuerza personal y moral de lo que significa el proyecto que uno representa para poder atender eso. Pero pues obviamente, pues claro, cuando cualquier madre, ¿no? Un padre también, pero en particular las madres, cuando se meten con los hijos, pues claro que decimos... Porque es inevitable, de aquí al 2024, desde adentro de Morena y después desde afuera de Morena, Lo que sí te puedo asegurar es que nosotros no vamos a hacer eso. O no sea, lo vas a hacer. A mí contra algún adversario político tenemos que mostrar, uno en la manera que hace política muestra lo que es. Muchas gracias, Claudia Sheinbaum, por esta conversación de largo aliento. Muchas gracias. Y amigos, amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.